Muy buenos días, queridos estudiantes. Este 27 de mayo del 2020 es un verdadero placer poder saludarlos junto a la licenciada Marisol Isurieta en la clase y cátedra de Lengua y Literatura. Vamos a trabajar y dar lo mejor de nosotros. Bienvenidos. Vamos a hacer esta pequeña actividad para desestresarnos un poco, para movernos un poquito y no estar solamente sentados. Al otro lado del cuello, muchachos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Así que les voy a pedir que prestemos bastantísima atención y voy a compartirles a todos la pantalla. Sí, muy bien. Estamos aquí. Así que metámosle ganas, pongámonos pilas y continuamos, por favor. Muy bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser la redacción. Muchísimo, cohesión y coherencia textual, formación de ideas y el propósito antagónico de la expresividad. ¿Estamos? Así que muy atentos con esto, muchachos, y comenzamos, por favor. ¿Ya? Buenos días, jóvenes. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Recuerden que ya estamos en la recta final. Estamos terminando el año lectivo. Es muy importante recordarles que debemos ganarnos el año. Todavía hay pendientes que debemos recuperar y tenemos que hacer, pero siempre con la predisposición de trabajar. Pues bien, esta vez quiero empezar con esta base de y aprendí. ¿Qué quiero decir con esto de que y aprendí? Vamos a basarnos específicamente en estas épocas, en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viviendo internamente, en lo que estamos viviendo con nuestra familia, con las personas que nos rodean. ¿Qué hemos aprendido de todo esto hasta el momento? Personalmente yo les voy a decir lo que he aprendido. He aprendido primerito a valorar lo que tengo, a valorar lo que Dios me ha dado, a valorar porque me pongo a pensar en otras personas que no tienen lo que Dios me da a mí, que es techo, comida, abrigo, y tengo la oportunidad de verles a ustedes por este medio. He aprendido a amar a mi prójimo, a amar a las personas que yo amo, que están lejos, pero que ha desarrollado más ese gran valor del amor. He aprendido a tener paciencia, paciencia porque muchas de las ocasiones queremos salir, estar libres, disfrutar de la vida, pero hemos aprendido, o yo he aprendido a tener paciencia para poder hacer mejor las cosas. Entonces, señores, quiero que por favor pongan ustedes estas características que yo les he dado de mí, pero que ustedes quiero que pongan de su parte y digan qué es lo que yo he aprendido de toda esta faceta y de todo lo que nos queda por pasar aún. Valoremos todo lo que nosotros tenemos actualmente y pongamos de nuestra parte para dar lo mejor a las personas que nos rodean. Ponga usted en una balanza qué es lo bueno que ha sacado de todo y qué es lo malo también, por supuesto. Pero no todo es malo, porque hay que valorar las cosas buenas que Dios nos ha dado con esta pandemia y todo lo demás. ¿Ya? Bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Como el licenciado Eric dijo, vamos a tratar el primer punto, la redacción. ¿Qué es la redacción? Vamos a saber primero qué es redactar. Redactar viene del latín redactum, que significa recopilar o poner en orden. Nosotros muchas de las ocasiones les indicamos a ustedes, redacte, haga una redacción. Pero nosotros primero debemos saber qué parámetros debemos utilizar para poder realizar una redacción. ¿Qué es una redacción? Aquí nos dice, es el arte de expresar nuestros pensamientos por escrito de forma ordenada. De forma ordenada. Redactar también podemos decir que es un documento que se vale de varias palabras escritas. De la misma manera podemos también decir que es un arte,
que es el arte de escribir y poner en orden todos los pensamientos que se nos vienen, todas las ideas que nosotros tenemos, de modo que se pueda formar una composición muy bien desarrollada, completa, con amplitud, en donde pueda existir coherencia, cohesión, claridad. Tiene que ser sencillo y de una forma muy natural. También podemos decir que la redacción es poner por escrito cosas sucedidas, poner en orden palabras dentro de oraciones que a su vez se van formando párrafos y pues al final tenemos una redacción completa con una buena intención comunicativa. Sin embargo, después vamos a ver un poquito más lo que es cohesión y coherencia, que es lo más importante de una redacción. Pero vamos a ver los tipos de redacción a breves rasgos, ¿no? Los tipos de redacción son los siguientes. Redacciones informales, académicas, técnicas, de cartas, redacciones periodísticas. También tenemos redacciones administrativas, literarias, que son las que ustedes más ocupan dentro del campo de la educación. También tenemos redacciones publicitarias y lo que más se conoce son las redacciones digitales, que es lo que actualmente estamos ocupando mucho más por la situación que estamos viviendo, ¿ya? Ahora sí, vamos a algo muy importante que debemos tomar en cuenta cuando nosotros realizamos una redacción, que es la coherencia y que es la cohesión textual o escrita. Para lo cual debemos indicar primero qué es coherencia y qué es cohesión. Primero y lo más importante, la cohesión permite reconocer en su contenido un significado que engloba los significados parciales dentro de la redacción. De ello depende mucho la comprensión, porque es la intención comunicativa que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos transmitir a base de una redacción, y que haya mucha eficacia en esa intención comunicativa. Pero esto se manifiesta en varios campos. Primero, en la unidad de sus partes. ¿Qué quiere decir la unidad de sus partes? Que debe de haber comprensión lectora, ¿no? ¿Por parte de quién? De la persona que está leyendo su escrito o su texto. El orden de las ideas tiene que ir de forma cohesionada. Ya vamos a ver qué es una cohesión. Debe existir hilaridad o una conducción que desarrolle correctamente el tema. Y pues tener la capacidad de comprender cada una de sus partes y que llegue de forma correcta al receptor o a los receptores. Pero es muy importante también decir que esto se logra en dos niveles. El primer nivel es el nivel textual y el siguiente nivel es el nivel extratextual. Quiere decir que hay un nivel interno y un nivel externo. Si hablamos del nivel textual o interno, debemos saber perfectamente cómo estructurar una redacción. Y no me voy a adentrar en eso porque ustedes ya saben muy bien que la estructura es la presentación o el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Debe haber un correcto procedimiento morfológico y léxico. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos utilizar correctamente las palabras de acuerdo a la persona a la que nos vamos a dirigir o quién va a ser el lector de este contenido o de esta redacción, utilizando correctamente las palabras, que haya sentido en las palabras, ¿ya? Es muy importante también recordar que para hacer una correcta redacción debemos utilizar las reglas de ortografía. Utilice siempre un diccionario para saber cómo escribir. Y también los signos de puntuación. Si no sabemos cómo utilizar o cómo poner correctamente los signos de puntuación, pues lastimosamente no vamos a tener una correcta redacción. Y dentro del nivel extratextual o externo,
podemos decir que definitivamente debemos llegar con la intención comunicativa a los lectores o a los emisores. ¿Qué es lo que queremos dar a conocer? Y debemos convencer y debemos saber expresarnos para poder convencer a nuestros receptores, ¿no? Bueno, pues después de haber visto lo que es la coherencia, ahora vamos a ver a breves rasgos lo que es la cohesión. De manera adecuada, cada una de las palabras, las oraciones, para formar frases, para formar párrafos y lograr una unidad textual correcta. Las conexiones que se utilizan para una buena cohesión son las unidades morfosintácticas que lo componen, dotando de una estructura organizada. Es decir, esta estructura vienen a ser las palabras, las frases, los párrafos y todo el contenido de un texto. Pero ¿cómo se consigue esto? Mediante conectores. Los conectores son los pronombres, los adverbios, sinónimos, paráfrasis, es decir, todo el campo de palabras que nosotros utilizamos en nuestro idioma castellano. Y también podemos decir que utilizamos adverbios, conjunciones, conjunciones coordinantes, subordinadas, todos estos parámetros que nosotros necesitamos para una buena cohesión o un buen sentido dentro del texto que nosotros estamos realizando. Entonces, muy importante, señores, que haya cohesión y coherencia. Si hay cohesión, hay coherencia dentro del texto o de la narrativa que nosotros hayamos realizado de forma escrita. ¿Ya? Bueno, pues esto a breves rasgos, espero que les haya servido de mucho y pues ahora sí vamos con Eric. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchachos, continuamos partiendo desde la formación de ideas, ¿ya? Muchas veces los científicos se preguntaron cómo podemos realizar estas formaciones de ideas, cómo podemos inspirarnos, y les costó mucho tiempo para poder entender que existe cierto código neural, ¿ya? Y ciertamente han tratado de descifrarlo, pero básicamente son partes que activan las células específicas en el cerebro. ¿Qué es lo que hace? Que genere que comience a avanzar de manera lenta, ¿ya? Pero para poder formar ideas, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchísimo de inspiración, de saber de qué es lo que voy a hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso que nosotros queremos hablar? ¿Qué es eso que nosotros estamos intuyendo para poder formar ideas? Y es lo que está a nuestro alrededor. Es todo esto que compagina nuestras vidas. Entonces, ¿qué es aquello que compagina nuestras vidas? Lo que nosotros podemos tener a nuestro alrededor. ¿Qué hay a mi alrededor? Pues yo tengo a mi alrededor cosas, tengo personas, tengo objetos, tengo hechos. Y todos estos hechos que suceden en mi vida son los que dependen para yo poder crear cierto tipo de ideas. Muy bien, pero también debemos aprender a entender cuál es el propósito antagónico de la expresividad. Vamos a recordar y nos regresamos a la época primitiva, ¿ya? Donde parte de cuando yo hablo, o yo puedo decir la palabra protoescritura, me estoy refiriendo al primer sistema de escritura. Y si me voy un poco más atrás, me voy a ir acerca de la pintura rupestre. ¿Qué me refiero al hablar de la pintura rupestre? El primer sistema de arte y expresividad que existió. Expliquemos esto de una mejor manera. Cuando nosotros hemos visto muchas veces, tal vez en alguna película, en algún lugar, en internet, YouTube, etcétera, muchas cavernas, ¿sí? Muchas cavernas, muchos lugares con ciertos gráficos. Era ese sistema de expresividad, ese sistema que tiene su propósito, el de poder comunicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando a otra persona, ¿ya? Pero vamos subiendo un poquito. Después de esto se comenzó a dar un propio sistema, aparte del de escritura, el del habla. Esto es expresividad oral y expresividad escrita. Muy bien, hemos visto que lo escrito es ese arte plasmado, pero también comenzaron a formar un lenguaje.
comenzaron a hablar. Muy bien, como cuando nosotros hemos visto a un bebé tratando de hablar, ¿qué comienza haciendo? Balbuceando, ¿ya? Entonces comienza a balbucear y ustedes, sí, sí, no, no, te entiendo, no te entiendo, pero tiene la forma o la manera de tratarse de que le puedan entender. ¿Qué es lo que le han visto muchas veces? Tal vez no te dice nada, pero te señala. Ah, oh, sí, muchos que tienen hermanos pequeños se darán cuenta que si lloran, cada llanto es diferente, porque cada llanto pide algo diferente, ¿sí? Subimos un poco más. Antagónicamente, en la expresividad de pensamiento, la expresividad de poder darse a entender, surge también desde la conexión que nosotros tenemos y la subdividimos en un mundo que estamos capitalista como la superestructura y la estructura. Cuando me refiero a la estructura, estoy hablando del mundo material, de todo la base económica de una sociedad. Pero si subo un poquito a la superestructura, ¿qué estaré hablando acá? Acá me estoy refiriendo acerca del mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, el mundo de las leyes, etcétera. Y eso es lo que yo tengo que analizar para poder comprender todo esto. Después de visualizar esta idea, comienzo a pensar y me voy a otro lado. Entonces aquí surge antagónicamente, ¿qué cosa? La pugna o esa lucha entre clases sociales para poder expresarse. Por lo general nosotros siempre hemos tenido burguesía, proletariado, otras palabras, clase social alta, clase social baja. ¿Ya? Para no inadmitir, por así decirlo, la clase social media. Entonces, en esta pugna y en esta lucha nosotros tenemos dos rasgos. ¿Por qué diferencia el pensamiento en estos dos? Y es lo que quiero que siempre pensemos para realizar las cosas. Y quiero insistir en el sentido de que todo depende de un contexto. Entonces, nosotros vamos a trabajar en el siguiente contexto. Muy bien, tenemos clase social alta, clase social baja. Tenemos la superestructura, tenemos la estructura. Pensemos eso con el contexto. ¿Cuál es el contexto? Pandemia mundial. Y a la pandemia mundial nos lleva a cierto punto de ¿qué cosa? Sobrevivir. ¿Ya? Muchas veces nosotros decimos, no, sí vamos a salir de esta, pero muchos tienen que salir a trabajar. Y el salir a trabajar nos expone. ¿Ya? Y al momento que salimos sin la adecuada bioseguridad y estamos exponiéndonos, ¿qué es lo que puede pasar? Ese es el hecho de sobrevivir. No sé si es que salgo y tal vez una persona tosió por ahí y justo me bajé un rato la mascarilla y respiré eso. O no, si estoy con todas mis protecciones, pero a ver circunstancias por ahí ingresó el virus. ¿Ya? Y no se expone solo la persona que sale, se expone toda la familia que está en casa al retorno esperando. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que yo quiero que analicemos. Necesito que analicemos, necesito que comencemos a crear ideas, crear pensamiento, crear crítica. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros vamos a indagar, a inmiscuirnos en lo que es nuestro proyecto de lengua y literatura. ¿Sí? Pero para inmiscuirnos en este contexto, yo quiero preguntar a dos personitas exactamente, ¿ya? Dos personitas, ¿qué es lo que piensan que ha pasado en este contexto? Muy bien. Y quiero esperar que ustedes levanten la mano para poder hablar. Quien usted desee, licenciado, yo quiero hablar, por favor, permítame, con mucho gusto. Esto de la pandemia y poder salir a ver a nuestros familiares lejanos, que nadie de nuestros familiares haya sido contagiado y poder que esté con salud y poder regresar a la normalidad. ¿Ya? Excelente, Jonathan. Muchísimas gracias. Señor Ramírez, lo escuchamos. Buenos días, licenciado. Pues, bueno, mi expectativa es que todos, todos los países del mundo se puedan normalizar, ya que este virus ha hecho una gran baja sobre la economía. Entonces, espero que todo esto se mejore, ya que si eso no se mejora, no habrá ámbito laboral para ninguno de nosotros. Entonces, quiero que toda la economía global se mejore para que nosotros igual podamos progresar en nuestras vidas. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, Luis. Teníamos una tercera intervención de Elías, pero creo, si está Elías ahí, tal vez. Sí, sí, sí. Ujú. Buenos días, dice. Mi expectativa, pues, ahorita fuimos, creo yo, no sé, esforzándonos en cuestión de la tecnología, porque he visto un documental que dice que esto nos han hecho avanzar tecnológicamente, ya que tenemos que evitar el contacto.
o sea, en cuestión las clases virtuales. Y también puede haber, digamos, chance de coger y digamos, buscar algo e irnos así a un centro comercial ya después de que ya baje ya este peligro, pueda haber, digamos, un centro de información tecnológico, ya que ya muy pocos centros comerciales existen eso. Y pues eso, licenciado, y ahí nos damos cuenta también que el gobierno no estaba preparado literalmente para esto, porque supuestamente antes de que pasara todo esto decían que sí estaban preparados y todo eso. ¿Ya? Muy bien, Elías. Muchísimas gracias por tu participación y a los compañeros que participaron. Y esa es la idea. Esa es la idea más o menos en la cual nos mantenemos. Pero recordemos que muchas veces nuestro miedo tal vez es estar contagiados por el virus o tal vez el verdadero virus se encuentra en el país, que también lo podemos llamar por corrupción y tantas cosas que no nos vamos a detener a detallar en este momento. Pero sí quiero que todo esto sea de análisis para la realización de su proyecto. ¿Sí? Explicamos, nuestra nueva normalidad, nuestra base, la vamos a subdividir en 3 cosas que les expliqué la anterior semana. Carta, objeto y video. Una carta dedicatoria. ¿A quién la vamos a dedicar? COVID-19. ¿Ya? En esta carta, nosotros tenemos aquí algo que nos había hecho Marisol, la licenciada Marisol, perdón. Tenemos la estructura de una carta. ¿Estamos? Entonces, por favor, necesito que tomen mucha consideración para la estructura de la carta, que es algo que ustedes conocen, pero lo dejamos para que puedan revisarlo. Y no se olviden, por favor, ortografía, lo que se explicó hoy, una buena redacción, cohesión y coherencia textual. ¿Estamos? Pero, continuando, la carta va a estar dedicada al COVID-19, acerca de todos los aspectos que todos nosotros hemos vivido, ya sean positivos o negativos. Y es lo que necesito yo para su crítica, que hemos estado acostumbrados a hacer todos los días. Antes, en nuestra antigua normalidad, hemos estado acostumbrados a salir, etcétera, lo que habíamos comentado, pero no nos damos cuenta que ese es un aspecto, mientras que no podemos ver el otro. Explico. Siempre nos fijamos o nos centramos en el aspecto negativo y nosotros deberíamos comenzar a aprender cuál es el aspecto positivo de todo esto. ¿Y cuál será el aspecto positivo de todo esto? Que están en casa, que están compartiendo con su familia, que aquellos padres que trabajan 24/7 estuvieron en casa y pasaron tiempo con ustedes y muchas otras cosas que son también a consideración para analizar y para reflexionar. No todo es negativo. No todo es color de rosa, pero tampoco no todo es color gris. Y hay que siempre buscar un equilibrio en esto. ¿Sí? Entonces, el objeto que nosotros vamos a incluir, ¿qué podemos poner en nuestro objeto? Cualquier cosa que a ustedes les guste. Yo puedo decir a nivel de ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una pulsera, sí creo que se ve, ¿ya? Entonces esta pulsera es significativa para mí. Yo digo, muy bien, me gusta esto y quisiera verle cuando termine todo este proceso. Mi objeto, algo simbólico para usted. Tercero, nosotros tenemos el video. El video, ¿qué va a ir allí? Un video de máximo 2 minutos, ojo aquí, 2 minutos, explicando acerca de qué. Sobre la importancia de su carta. ¿Qué es lo que usted escribió en su carta a breves rasgos? ¿Ya? ¿Cuál fue lo más importante o qué fue lo más importante que usted vivió en este proceso? ¿Qué es lo que le agradó? ¿Qué es lo que le desagradó? ¿Ya? Por así decirlo. También van a describir el objeto. ¿Qué significa este objeto? Para mí, significa esto, aquello. Excelente. Y tanto la carta como el objeto, vamos a buscarnos una cajita pequeña y la vamos a guardar en un lugar especial en nuestra casa. ¿Sí? Esto es algo muy parecido a lo que lo denominamos como la cápsula del tiempo. ¿Ya? Nosotros vamos a almacenar y guardar esto. ¿Y cuándo podemos abrirlo? Cuando todo esto se normalice, por así decirlo. Y ojo, estoy reiterando a la historia y estoy hablando de una peste negra, una fiebre amarilla o también una fiebre española que duró aproximadamente 2 años, que pensaban que en 3, 4 meses ya se solucionaba todo y duró 2 años. Entonces, todo este tiempo vamos a considerar pertinente para guardar ya sea mi carta y sea mi objeto. ¿Estamos?
Y el video, pero licenciado, ¿qué hacemos con el video? Primero, esto va a quedar como tarea para proyecto, ¿no es cierto? Entonces vamos a subir el video en 2 redes sociales. Les explicaba. Tengo acá 2 redes sociales y los logotipos. ¿Cuáles son estos logotipos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué logotipos de qué redes sociales son? Facebook, Facebook, Instagram. Muy bien. Gracias. Facebook e Instagram. Excelente. Entonces, tanto a la licenciada como a mi persona van a subir el video. Pero este video lo van a subir etiquetando a 4 partes fundamentales. La licenciada Isurieta, el Colegio Técnico Ecuador, área de lengua y literatura y mi persona. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la calificación de este proyecto? Para el portafolio de la materia de lengua y literatura yo necesito que todos ustedes tengan, ¿qué cosa? Subido los archivos, los trabajos, las tareas. Y en este momento les voy a comentar cuántas tareas nosotros tenemos. Y cabe recalcar que de las tareas que nosotros hemos tenido, también hemos utilizado videos de Flipgrid. Entonces les voy a pedir algo adicional, que para los trabajos que nos salen de Flipgrid, vamos a hacer una captura y subirlo a Classroom. ¿Por qué? Porque esta es nuestra evidencia que hemos presentado nuestros trabajos. Perdón. Entonces, en total hemos tenido acá 7 tareas. Y hay tareas que se subdividen en varias tareas, como la primera, que es informe académico y dramatización. La dramatización va en Flipgrid. ¿Sí? Entonces, necesito que comencemos a investigar, a analizar la funcionabilidad de Classcraft, porque vamos a trabajar con esta plataforma, ¿sí? Vamos a trabajar con esta plataforma, pero para que podamos trabajar en esta plataforma necesito que ustedes comiencen a conocerla. Iba a trabajar con esta plataforma esta semana, pero considero que aún debemos aprender bien a utilizarla, en el sentido de que ustedes sepan cómo ingresar, cómo crear el avatar. Entonces, ha sido un gusto poder participar con ustedes, estar junto a ustedes. Esperamos que les vaya de lo mejor. Les mandamos un abrazo enorme a la distancia y cuidarse mucho.